especialmente ahora que ya podemos hacer intervencionismo percutáneo, que acá está Jaime, que seguramente nos dirá en las discusiones qué tan útil son estos parámetros y de pronto eso nos va a ayudar. Un recorderis que muchos rápidamente, la válvula mitral es la válvula más compleja, que está compuesta por dos comisuras, dos válvulas, después vemos una válvula anterior, una posterior, los dos músculos, que siempre ha habido dificultades en su nomenclatura, uno medial y uno lateral, y básicamente se diferencia es la ubicación que tiene la válvula dentro del corazón, que es una válvula que es posterior y lateral. Entonces, eso es lo que dificulta mucho, y siempre lo hacemos con relación a la válvula aórtica. Entonces, eso a veces esa literatura confunde lo de los músculos, las comisuras y lo demás. Una nomenclatura ya universalmente aceptada. Acá tenemos, siempre utilizamos y nos ponemos de acuerdo para sus intervenciones y para todo con el hemodinamista e incluso con los cirujanos. Esta es la vista que tiene específicamente el cirujano y la que se está utilizando ahora en intervencionismo percutáneo, las dos comisuras, y esta que le llamamos más que todo la comisura medial, es más anterior. Esta es la ubicación dentro del corazón, y la comisura posterior hacia este lado estaría el septum interauricular, perdón, acá, y hacia acá estaría el apéndice auricular. La tercera recordación que muchas veces olvidamos es que el jet de regurgitación tiene tres componentes. Tiene una isovelocidad proximal, tiene la zona de la vena contracta y tiene el jet. ¿Qué es lo que todo el mundo mira siempre que le muestra uno a un cirujano, a un hemodinamista, con todo el respeto, o al no experto? Es que se fija siempre es aquí, en el área del jet, insuficiencia cerebral. Y la gente se olvida que toda la complejidad está más bien en la isovelocidad proximal y en la vena contracta. Entonces, podemos hablar de orificio anatómico con 3D, hoy lo sabemos, los vamos a ver ahorita, algunas imágenes de eso, y vemos el orificio funcional. Aquí es donde está el problema de variabilidad, o lo que llamamos nosotros la discordancia que hay de los diferentes métodos para cuantificar la severidad de la insuficiencia. La vena contracta, que fácilmente es evaluable dependiendo del tipo de jet que tengamos. Entonces, no olvidar esos tres componentes del flujo, del jet de regurgitación. Un recorderis de la etiología que básicamente ha venido cambiando con los años. La clasificamos principalmente primaria y secundaria o funcional. Esta que indudablemente es bastante frecuente, pero que intervenimos menos de acuerdo a las guías. Y para recordarle, todas estas son las causas. Indudablemente las inflamatorias reumáticas ya son tiempos del pasado, ya no la vemos tan frecuentemente, al menos en los centros, y me sumo el nuestro, no vemos casi fiebre reumática, no vemos casi compromiso reumático, probablemente en algunos otros centros los haya, y la que viene subiendo definitivamente en las estadísticas mundiales es la mixomatosa y la deficiencia fibrolástica. No hay que olvidar esta, que yo creo que es más frecuente de lo que creemos. En esta semana que hicimos una plastia, se pasó una hendidura de un paciente y fue hecho por un experto. Afortunadamente se dieron cuenta en salas de cirugía, bien diagnosticada, pero el paciente tenía una hendidura que pudo ser una pseudohendidura, que lo podemos discutir de pronto al final, pero a mí personalmente en una plastia también se me pasó una hendidura y afortunadamente el anestesiólogo cardiovascular la vio. Entonces eso es importante, porque si no se identifica quedan insuficiencias residuales. Y aquí este es el mapa publicado hace muchos años de la estadística hasta el 2000 del doctor Enrique Sedano, que
indudablemente esta es la tendencia, la inflamatoria viene bajando, se mantiene con una variabilidad, la funcional, especialmente la isquémica, porque esta era la época todavía en que se intervenían mucho las funcionales. Y estas que se mantienen sin mayores variabilidades. Recordar también, a pesar de los años, la clasificación de Carpentier que cobra vigencia, es más que todo recordarla. Hay 4 tipos, o específicamente son 3 tipos, y el tipo 3 se divide en 2, se fundamenta principalmente en la motilidad de la válvula. El tipo 1, que la motilidad es normal, se perfora o se dilata el anillo, son las 2 causas principales. El tipo 2, que es la que decíamos ahorita, que es la más frecuente en este momento, que hay una hipermotilidad, y va a incluir esta variante que es los flail con ruptura de cuerda o de músculo, que ruptura de músculo son raras, esas son más que todo de las agudas, y el tipo 3 que tiene el A y el B, que básicamente los diferenciamos por el compromiso y engrosamiento de la válvula, y este que es el tethering, que maneja restricción, que hay tethering que ahora le estamos poniendo más atención, y voy a solo mencionar unos aspectos porque la idea no era extendernos mucho en esa parte en aras del tiempo, pero que probablemente voy a mencionar algunos aspectos de los tipos de tethering para la secundaria. Recordar todo esto, o sea, yo sé que no se lo podemos hacer a una insuficiencia mitral leve, o sea, una insuficiencia mitral leve no necesita eso. Yo creo que si tenemos una insuficiencia mitral moderada, porque ahí es donde está la discordancia que tenemos muchas veces de un centro a otro, de un sitio a otro. ¿Qué pasa? Y la resonancia viene subiendo por eso, porque la resonancia es mucho más pareja en esa parte. ¿Qué tenemos? Que lo que muchas veces clasificamos como moderado, en otro centro que le hacen todos los parámetros de cuantificación resulta severa. Y la que en un centro era severa, cuando le hacemos en otro con todos los parámetros, o le adicionamos el transesofágico y por qué no una resonancia, podemos discutir ahora qué tanto valor viene subiendo, resulta que la moderada es severa y la severa es moderada. Entonces, y por eso hay una clasificación que no les gusta a muchos hemodinamistas que intervienen, y especialmente a los cirujanos, que dicen que por qué lo clasificamos moderada a severa. Sencillamente tenemos mucha discordancia y tenemos que hacer, pero para considerar discordancia tenemos que hacer todos los parámetros. Y no hay que olvidar que la hipertensión, la función del derecho, es importante y nos puede ayudar, y esta parte del tamaño de la aurícula, no tanto el tamaño del ventrículo ni el volumen, pero el tamaño de la aurícula, yo sí le pongo mucha atención y varias veces nos ha diferenciado, no tanto el del ventrículo. Aquí viene, lo traje en inglés y me excusan, pero es que tenemos que traer los documentos como deben ser. Esta aquí es una de 2017, son las últimas de la ACE, que son las que más nos guiamos la mayoría, sin dejar de mencionar las europeas. Son poquitas las diferencias que tienen, a pesar de que las guías europeas y las americanas siempre son diferentes. Entonces tenemos parámetros estructurales que no voy a darle tanto detalle, porque tener un flail y una ruptura, pues eso ya la saca, y casi que muchos en este momento clasifican que si yo tengo un flail identificado como flail, no que se me pase, sino flail, no prolapso, casi que lo mete dentro de una severa. Entonces, eso es cualitativo, pero no lo saca aparte. Eso no quiere decir que no le vamos a hacer el resto de parámetros. Dentro de los parámetros, este punto es el de los parámetros de Doppler. Tenemos para el leve, que todos lo identificamos, mirar esta columna, que es la columna de los parámetros de severidad. El área del jet, los europeos consideran 50%, los americanos 40%, siempre relacionarlo con la aurícula, porque si no tenemos demasiada discrepancia. Tenemos el pico de la onda. Es muy difícil que si yo tengo una relación
no dominante de la onda E, vayamos a tener una insuficiencia mitral severa. Eso a veces es de los parámetros, puede que sea moderada, pero realmente no va a ser severa, o algo tenemos ahí que nos falta. La densidad le ponemos un poco menos, la morfología del jet, y que es clave para cuando tenemos que llevar al paciente, si tiene buena imagen, el flujo sistólico reverso también nos ayuda siempre y cuando el paciente no tenga disfunción ventricular, porque si tiene disfunción ventricular, ya ahí sí este parámetro pierde mucho valor. O el paciente que está en FA. Y estos son los parámetros que yo cada día considero que, yo recuerdo que antes a casi todos les decía no se le puede hacer eco, no le puedo medir más parámetros. Pero yo creo que a pesar, solo un jet que sea muy paralelo al plano valvular o que ya tiene la cuerda rota, pues definitivamente no le va a poder uno medir. Pero hay que hacer para poder encontrar que entre un 50, dependiendo del sitio y de la severidad, un 50 o un 60 le podemos hacer un ERO. Nunca le hago las correcciones que están planteadas cuando el jet es muy excéntrico. Entonces, estos son los que tenemos que mirar, los parámetros de severidad. Vena contracta mayor de 0,7, los americanos lo consideran como parámetro de cuantificación cuantitativa, los americanos le dicen semi-cuantitativa, perdón, es lo contrario, 60 de flujo regurgitante, fracción regurgitante y el área del jet. Esto sabemos que en una época intentábamos hacer los volúmenes por 2D o 3D, que en 3D nos mejora, pero cuantificar los volúmenes y la fracción regurgitante por solo volumetría, eso fue lo que en realidad se ha ido dejando de hacer. En este momento utilizamos ERO. O sea, uno puede hacer por volumetría o por PISA, que es el método que casi todos los centros del mundo lo hacemos, y esos son los parámetros que hay que medir. Es sencillo. Este es el flujo anterógrado, el flujo que se eyecta, y la diferencia simplemente es el flujo regurgitante, y con base al flujo regurgitante aplicamos distintas fórmulas que se las puedo mostrar, pero que no las necesito tener porque ya los equipos la traen. Esto es más la parte técnica, o sea, esta es la manera de calcularlo. Cuando ya uno mira el radio, una parte cualitativa es medir el radio. Radios pequeños de menos de 3 milímetros, pues ya sabemos que eso es leve, si está bien hecho. El radio importante es el radio que suma de 8 milímetros hacia arriba, los severos 1, pero no lo vamos a, porque el radio se considera cualitativo, evaluación cualitativa, y esto se aplica en las fórmulas que los equipos la traen, pero no voy a detallarme en la parte técnica porque es dispendioso, pero es importante. Estas son las fórmulas de aplicabilidad que son con base a volumen o con base al PISA. Entonces, los equipos la traen, están codificados para eso, y lo importante es ser un poco depurado en la medición del flujo transmitral para poder calcular el volumen, la fracción regurgitante, porque está incluida dentro de un parámetro de cuantificación. Esto es un ejemplo de lo que hacemos. Yo no voy a entrar en detalle de esto, pero fíjense acá, ahí traigo unos ejemplos donde sí vemos algo de variabilidad. Esta es la manera de calcularla, simplemente ajustar el equipo a 30 o 40 de la velocidad de Aliassi y hacer las mediciones que corresponde, que se los metemos a la máquina y nos trae. No olvidar que el PISA se debe medir es en 4 cámaras o en eje largo. Si lo medimos en 2 cámaras, miren lo que pasa. Nos equivocamos, magnificamos la vena contracta sobre todo. Entonces, es definitivamente errado hacerlo en 2 cámaras, o en ese caso los puntos de corte, ahí trabajan con puntos de corte mucho más altos. Vamos a ver si el video nos... Bueno, ese es uno de los datos en el cual vamos a ver, esta es concordante realmente con los 3 parámetros de cuantificación. Tenemos
ahora un volumen regurgitante que es compatible, y tenemos una vena contracta que realmente, a pesar de que parecía muy amplia, es el radio que acá no se ve mucho, pero es un radio que tiene como 6 milímetros, creo que es. Entonces, básicamente aquí vemos una concordancia. Cuando tenemos una concordancia de al menos 3, las guías americanas te hablan de concordancia 4 parámetros de severidad, la insuficiencia severa. Si tenemos menos de 4 parámetros, o sea, 2 o 3, tú tienes que hacer transesofágico, esto es un transesofágico, no es un transtorácico, hacer transesofágico para depurar la calidad del procedimiento. Y si el mismo transesofágico no te aclara, si tienes una buena imágenes avanzadas, o sea, puedes hacer, que básicamente lo que vamos a medir en la resonancia es volúmenes. Y este es el punto que les mencionaba, que yo no sé, la hora que estaba revisando no me incluyó la referencia, pero esto es un Yakimaji relativamente muy reciente del 2019, con base a las publicaciones que se generaron de los 2 estudios que se presentaron en el 2019, el QAP y el MitraClip, que es con respecto al concepto de insuficiencia mitral proporcionada y desproporcionada, que probablemente no lo estamos reportando aún, si no lo discutimos es en las guías y no todos los centros lo hacen, pero lo voy a tratar de simplificar sin extenderme mucho. Básicamente es insuficiencia mitral secundaria o funcional, ventrículos remodelados con fracción de eyección muy disminuida, como es lo usual cuando el paciente hay que llevarlo a un procedimiento, concretamente MitraClip, que es el que estos 2 estudios presentaron. ¿Qué pasó? Que este estudio mostró resultados favorables de reducción de mortalidad y de hospitalizaciones, y el MITRA-FR no mostró resultados, y empezaron a desempolvar todas las causas y ha generado toda una serie de editoriales y comentarios. La explicación está aquí, obviamente, cuando la discrepancia o la discordancia comienza en que un músculo tracciona más hacia otro y que una valva se vuelve más restrictiva, entonces la remodelación no es igual y pareja, entonces eso genera una serie de situaciones que inciden en los resultados, y lo que hace es evaluar esta parte, o sea, que este tethering sea lo más simétrico para ambos lados, que el flujo ojalá sea en A2 y no muy excéntrico, como voy a mostrarle en algunos pocos ejemplos que alcanzo a traer. Aunque este tiene función ventricular normal, ahí vemos, hay algo este ventrículo tiene función ventricular normal, pero esta es una insuficiencia, esta no, la que sigue es la que tiene entonces, mire, básicamente, ¿qué es lo que siempre miramos con los cirujanos? Una insuficiencia severa, siempre eso es lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque solamente están viendo lo que es el área de color, ¿eh? Pero si ustedes miran y me creen, aquí está, a pesar de que es una insuficiencia no excéntrica, sino dirigida a la pared posterior, tiene un radio que no es de severa. Esta es una insuficiencia que todo el mundo identificamos, eso es más de una válvula mitral, pues probablemente la mixomatosa con un Grandjet y ya, pero todavía no tiene fluido. Aquí tenemos, esta creo que es la que les mencionaba, que se podría aplicar el concepto es un paciente con una disfunción ventricular. Obviamente esta es una insuficiencia mitral funcional, es un señor de edad con enfermedad multivaso que tenía angina y tenía clínica de falla cardíaca, Blanco de la Vena lo pone. Entonces, ese paciente, si ustedes miran, esta valva posterior es restrictiva y tiene ese jet de insuficiencia
que aunque no es severo, porque los parámetros cuantitativos no le dan de severidad, pero era un paciente muy enfermo. Esto lo traigo más que todo para saber que si esta insuficiencia la clasificamos, nos llega a dar severa, esto es un paciente con una insuficiencia mitral probablemente descompensada, porque tiene mucha excentricidad. Solamente unas imágenes escasas que, de 3D, incluso estas son del Philip, de las primeras imágenes que hicimos en cardioinfantil cuando estaba allá, y nos aterramos al colocarla con las imágenes de piezas anatómicas, cómo se correlaciona de manera impresionante. Estas fueron hechas con Philip. Acá tenemos esta que casi no le dediqué mucho tiempo. Las imágenes vistas desde el ventrículo son poco útiles, casi no las utilizamos. Y pues esto, obviamente, este es un bárbaro de un paciente que no tenía muchos síntomas y lo vemos frecuentemente. Claramente son válvulas muy aumentadas de volumen, relativamente, a pesar de que se ven feas en la imagen y hasta en la anatomía, son más fáciles de corregir que esta, que es muy difícil. Miren este jet porque está prolapsando P2, y aquí sabemos que es una válvula sin mucho tejido, que es por deficiencia fibrilática. Estas son más difíciles los resultados que el válvulo. Acá un zoom de, no metí las otras, pero es un prolapso bivalvar con un flail por ruptura de una cuerda a nivel de la valva posterior. Y este es un paciente, este sí es asintomático, con un Barlow, que son fácilmente identificables de los que vemos, no de los prolapsos de juguete que se diagnostican frecuentemente. Le ponen prolapso a mujeres jóvenes, no tienen mayor enfermedad. Si ustedes miran, se fijan, solo lo traigo porque a pesar de que es una válvula enferma, cualitativamente, ustedes miran acá, realmente eso es un jet de muy alta velocidad, que al final el ERO no va a ser tan severo. Entonces, para concluir, y los mensajes con relación a utilidad, la insuficiencia mitral requiere una evaluación, como vimos, anatómica, buscar la causa y el mecanismo hasta donde podamos, utilizando las clasificaciones que tenemos. Hay que clasificar la insuficiencia, la severidad de la insuficiencia basado en multiparámetros. Les recuerdo, el parámetro que utilicemos, si es leve, debe tener al menos 4. Si tiene 2, debemos considerar escalar un poco y ser más detallista y buscar parámetros de moderada, o hacerle parámetros de cuantificación. Si es severa, también queda clasificada como severa con al menos 4 parámetros. Entre más parámetros tengamos de cuantificación de ERO, vena contracta, fracción regurgitante y volumen regurgitante, que sean concordantes, más nos acercamos al diagnóstico exacto y a la decisión terapéutica. Y definitivamente hay que enseñarle a los cirujanos y a los demás que no son expertos en el área a evitar las visualizaciones solamente mirando el área de color. Gracias por la atención.